11:20 de la mañana en la República Argentina. Seguimos hablando de esta situación tan atípica que nos generó la pandemia del COVID-19. Hace unos minutos hablábamos desde el punto de vista del tema médico. Antes de ayer también hablábamos del punto de vista jurídico. Vamos a hablar también desde el punto de vista educativo. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Stigliano. Él es doctor en Ciencias de la Educación, profesor de la carrera de especialización en docencia universitaria de la UBA y también es coordinador de la Red Internacional de Universidades de la Fundación Pontificia Scolas. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Maximiliano Lecchi desde Radio Sónica te saludan. ¿Qué tal, Maxi? Buen día, gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, qué situación atípica la de la pandemia en general, pero me imagino también la de la educación en particular, donde más allá de algunos colegios, algunas instituciones que ya tenían modalidades a distancias, ahora tiene que de alguna manera instrumentarla a todo el país. Efectivamente, nos tomó desprevenidos, pero gracias a Dios con muchos pasos previos dados. Yo prefiero tomar esta crisis que estamos viviendo a todo nivel, ¿no?, con una mirada optimista. Y vos sabés que lo que se llamó empezó a llamarse hace 30 años educación a distancia, y hoy en día ya tenemos claro que es una opción pedagógica más, como, no sé, usar una película en clase, un video, o leer determinado libro, o usar carpeta en lugar de cuaderno. No terminaba a lo largo de los años de prender, de enraizarse, porque, claro, el sistema educativo nuestro y el de todos los países está pensado para ser presencial. Claro, de forma presencial. Lógico. Pero creo que esta crisis y esta obligación de empezar a dar pasos agigantados en pocos días nos va a generar una nueva etapa en la educación. Vos pensás que todos los grandes avances pedagógicos en la humanidad se dieron siempre después de una crisis, una guerra, una peste. Así que, bueno, pienso que hay que mirarlo de esta manera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y si lo pensamos no solo del punto de vista educativo, sino también desde el trabajo. Había gente que por ahí podía hacer su trabajo a distancia, obviamente nunca se implementó, pero hoy vemos como las grandes empresas, sobre todo las que tienen los mayores recursos para hacerlo, tienen a todo el mundo trabajando desde sus casas, completamente Seguro. distinto. Estamos haciendo lo mismo todos los docentes, yo que además soy supervisor acá en la ciudad de escuelas, estamos, bueno, con todo el sistema de expedientes y el sistema administrativo trabajándolo desde casa, toda una novedad para todos. Sí, totalmente de acuerdo. Y te hago algunas preguntas en relación, digamos, a la instrumentación del sistema. Porque el propio presidente Alberto Fernández dijo que en principio no había que preocuparse si las clases no volvían el 14. Creo que después del 12. Todos más o menos tenemos claro que las clases no van a volver el 12. ¿Esto puede generar un retraso educativo y que algunos chicos puedan perder el año, o eso todavía no se está hablando? Mira, todavía no se está hablando, porque como no sabemos cómo evoluciona la pandemia, es como muy prematuro. Yo lo que creo es que, parece que hubiera pasado un siglo, no debe ser desde que empezó todo esto, porque estamos todos encerrados en casa y el tiempo tarda más en pasar, pero son apenas 15 días. Y yo lo que voy viendo es que se van dando pasos interesantes. No conozco bien el sistema del Ministerio de Educación de la Nación, que sé que habilitó un portal que ofrece a todas las jurisdicciones, a las 24 provincias. Sí, es así. Inclusive no consume internet en el caso de los datos del celular, ¿no? Claro, yo conozco más el que implementó el gobierno de la ciudad. Todo el mundo puede entrar entrando a la página del gobierno de la ciudad, el sector educación, te vas a encontrar enseguida con un botón que va a docentes y directivos y un botón que va a estudiantes y familias, y ahí encontrás desde la posibilidad de armar un aula virtual entre el maestro y sus alumnos, y hasta desarrolladas actividades, recursos, clases, por grado, área o materia, desde el nivel inicial hasta secundaria inclusive. Por supuesto que, claro, nos tomó desprevenidos y son todos materiales que tal vez los maestros y los profesores no conocían, no estaban familiarizados. Lo están haciendo en estos días.
Yo creo que si esto se extiende, hay posibilidades, si podemos por lo menos salir de la cuarentena y tener encuentros presenciales en algún momento entre los docentes, de implementar todo esto con mucha más precisión de lo que se hizo en estos días, ¿no? Eso es lo que yo creo con una mirada optimista, lo cual no quiere decir que vayamos a tener unas cuantas falencias, pero podríamos llegar a trabajar para que los alumnos no pierdan. Bien, se entiende. Sí, sí. Clarísimo. En relación a las principales consultas que te hacen los padres desde sus casas, o algunos, me imagino que tenés mucha gente que te va preguntando por tus diferentes actividades, ¿cuáles son las principales preocupaciones? No, y todos los padres amigos que tienen hijos chicos, ¿no? Que no es el caso Exacto. mío, que ya son grandes. ¿Cuáles son las preocupaciones, Daniel? Mira, las mayores preocupaciones es que muchos chicos, muchas veces, especialmente los más pequeños, no pueden, sin una ayuda de los papás, sentarse a la máquina a ponerse a trabajar y a hacer sus tareas. En segundo lugar, tenés que pensar también que otra de las falencias que tenemos es que no en todas las casas, es raro que no haya conexión, pero a veces hay una máquina sola para muchos. Bueno, una serie a veces de cuestiones logísticas que también me parece tenemos que empezar a ver en los próximos días, y esto, como parece ser, se va a extender. Yo lo que creo es que hay algo que nos va a llevar un poco más de tiempo y tiene que ver más con la didáctica, con la enseñanza, y que tiene que ver en cómo el ser humano aprende, ¿no? El ser humano aprende no solamente de su maestro, de su profesor, sino que cuando vos tenés un grupo de clase presencial, aprenden todos de todos. Un chico puede aprender en el aula a través de otro compañero que esté un poquito más avanzado, y no solamente del maestro. Ese es el principio del trabajo en grupos. Sí. Hoy en día se llama trabajo colaborativo, cooperativo. Esto nos va a costar un poquito más, porque todos estos sistemas están permitiendo una interacción directa entre cada alumno y el maestro o el profesor. Lo que nosotros tenemos que lograr, si esto se extiende, es que los chicos puedan interactuar entre ellos en esa aula virtual. Eso es fundamental para el aprendizaje y me parece que va a mejorar las cosas. ¿Crees que el sistema educativo y en general los docentes estarían de acuerdo si esto llegara a suceder, de extender la culminación de las clases, por ejemplo, hasta fines de diciembre? ¿Crees que puede haber algún tipo de conflicto sindical por lo que venís hablando, o estarían todos contestes en sumar a esta situación de pandemia y hacerlo sin ningún problema? Yo creo que estamos todos tratando de colaborar lo más que podemos, ¿no? Tanto los sindicalizados como los no sindicalizados. Yo creo que si desde las autoridades educativas se nos ofrecen los medios para trabajar bien, lo vamos a acompañar. Bien. Bueno, Daniel, la verdad que te agradezco muchísimo, nos has ayudado a pensar y hablar digamos, de todas las aristas diferentes, en este caso educativas, que nos abre esta situación inédita. ¿Alguna vez pensaste, no sé, con tus años, con tu experiencia, que algo así podía pasar? Jamás, jamás. Y mirá que vengo apoyando a la educación a distancia o la educación no presencial hace años, ¿no? Y siempre encontramos reticencias de muchos, ¿no? Que no es lo mismo que estar sentado en un aula. Y hoy en día, bueno, encontramos la posibilidad de demostrar lo contrario. Así que, bueno, lo miro en forma optimista por eso, y no, nunca lo había pensado. Así que nos pone en otra dimensión a todos. Por eso digo que tenemos que colaborar y apoyar. Y además también, Daniel, yo pienso en el día después, porque supongamos que las clases empiezan en mayo, mediados de mayo presencialmente, sí, ¿no? O fines de mayo, cuando sea. También me imagino la preocupación que van a tener muchos padres de mandar a sus hijos a las escuelas, donde obviamente... Sí, evidentemente. Y los docentes también, porque también... Los docentes, claro. ¿No? Pero bueno, yo creo que va a ser un paso a paso esto. Vamos a ver en mayo, es otro mes, cómo están las cosas. Bien. Daniel, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Fuiste muy atento, ¿eh? No, por nada, cuando guste. Un abrazo grande. Daniel Stigliano, como te decía, es doctor en Ciencias de la Educación, profesor de la carrera especializada en Docencia Universitaria de la UBA,